Transmitimos a través del canal 990 de Simple TV. También lo hacemos a través de mundour.com y de nuestras aplicaciones en video. 7:10 en la mañana. La plataforma unitaria de Venezuela llamó a los ciudadanos de nuestro país a decidir libremente, cita textual, haciendo uso de su libre albedrío, cita textual, las preguntas planteadas en referendo consultivo en defensa del Esequibo previsto para el 3 de diciembre. Este fin de semana se hicieron virales, por ejemplo, dos elementos, niños guyaneses en defensa de lo que ellos llaman su territorio, un presidente de Guyana llegando en helicóptero hasta la zona. Es decir, es un tema que está absolutamente vigente y sobre todo con la mirada nosotros en Venezuela puesta en ese referéndum del próximo día domingo 3 de diciembre. Por esta razón, hemos querido invitar nosotros a María Albert Barrios, dirigente político, miembro de Primero Justicia, y Ángel Medina, dirigente político también, fue vicepresidente del Parlatino entre 2016 y 2020. María Albert, bienvenida. Gracias, Román. Buenos días para ti y para toda la audiencia. Mira, el Esequibo es de Venezuela y un asunto de interés de Estado y de interés nacional amerita la participación popular de todos los venezolanos y las venezolanas. Y más cuando hay una deuda histórica importante sobre la reclamación de este territorio. Me imagino que ya en todos los espacios informativos pueden haber escuchado todo el tiempo que tiene esto. O sea, estamos hablando de más de 100 años, de mucho más de 150 años que este territorio esté en disputa. Primero en el siglo XIX con el laudo arbitral de París y luego con el Acuerdo de Ginebra de 1966, que es el que rige cómo es que debe ser resuelto este conflicto. Y si algo establece este acuerdo es la figura del buen oficiante. Una figura que no se debió agotar con la Corte Internacional de Justicia, visto que Venezuela históricamente no ha reconocido la jurisdicción de la Corte para interferir o intervenir sobre el tema. Incluso desde la Asamblea Nacional del 2016 al 2021, la Comisión Permanente de Política Exterior, en la cual Ángel y yo estuvimos como vicepresidentes, y más la Comisión Mixta en Defensa del Esequibo y la Fachada Atlántica, fue reiterativa sobre nuestra posición histórica en la defensa del territorio y más en el no reconocimiento de la jurisdicción de la Corte. Ahora, ¿qué vemos aquí? Lamentablemente una deuda en la conducción de la política exterior de Venezuela. Y este tema no puede caer en el marco ni de la polarización política ni de una agenda de partido, sino todo lo contrario, demandar y promover la participación popular como la verdadera protagonista de los asuntos de Estado y de interés nacional. Ángel, ¿cómo estás? Bienvenido, ¿cómo te va? Gracias, Román. Saludos a todos los que nos escuchan. Evidentemente, el referéndum del próximo domingo tiene un componente coyuntural, pero también tiene un componente histórico. Es decir, esto es una reclamación que no es ni de tu generación, ni de mi generación, y ni siquiera la generación de nuestros abuelos, va mucho más allá. Es una reclamación legítima, además tenemos Venezuela, digo Venezuela, y no estamos hablando del gobierno, porque esto es un tema de todos los venezolanos. Venezuela tiene todos los argumentos válidos, históricos, para no solamente demostrar que el Esequibo y ese territorio de 150.000 kilómetros cuadrados es de Venezuela, sino que además tiene todos los argumentos jurídicos para hacerlo valer. Y yo creo que eso hay que hacerlo, y eso como todo venezolano tenemos que defenderlo con mucha fuerza, porque quiero rescatar tres ideas en este caso. La primera, esto es un asunto de Estado, y por tanto ratifico lo que dice María Albert, esto no puede ser una agenda de un gobierno, esto no puede ser la agenda de un partido, este tiene que ser la agenda de todos los venezolanos. Y eso nos lleva a la segunda. Como es una agenda de todos los venezolanos, creo que hace falta muchísima información a los venezolanos sobre de qué se trata este tema. Hay muchos venezolanos que hoy todavía no entienden de qué se trata el Acuerdo de Ginebra, no entienden qué trata el laudo arbitral, no entienden cuál es el conflicto en términos generales. Y gracias por darnos este espacio, porque estos espacios permiten explicar a la gente de qué se trata esto, de una lucha histórica que, repito, va a seguir dándose por defensa de nuestro territorio. Y en tercer lugar, Román, este evento es el referéndum o el tema del Esequibo, es un tema de todos los venezolanos, pero muy especialmente de la Fuerza Armada Nacional. Porque esto ha sido parte de la doctrina de la Fuerza Armada Nacional quizás de los últimos 60 o 70 años. Y todo militar que tú le preguntes en este momento, donde además la doctrina ha sido reforzada en los últimos tiempos, te va a decir que tiene especial sensibilidad por este tema y especial sensibilidad por defender el Esequibo y por defender ese territorio que es nuestro. Esto me lleva a otra cosa.
denunciar claramente, y creo que es labor responsable nuestra, denunciar no tanto los errores, es lo que no se hizo. Claro. Es que el problema grave es que hubo mucha inacción por parte de la política exterior venezolana, por lo menos en las últimas 2 décadas, en torno al Esequibo. Yo aprendí en este programa entrevistando a expertos en esta materia, internacionalistas, diplomáticos de carrera, lo que significa el término aquiescencia y a través precisamente del conflicto con el Esequibo. A ver, aquí lo importante es decir que más allá del error o los errores, pequeños, medianos o gruesos que se hayan cometido por este gobierno o por gobiernos anteriores, el punto es el hoy. Y hoy tenemos la posibilidad de ratificar lo que hemos asumido internalizado desde que nacimos. Yo pinté el mapa con las rayitas rojas y blancas. A mí no me hace falta hoy pintar el mapa de una manera diferente o escuchar que el sol nace por el Esequibo. El Esequibo es nuestro y punto. Tenemos la oportunidad de defenderlo. En ese sentido, ustedes, por ejemplo, a título personal, ¿van a participar el domingo? O sea, ¿ustedes van a ir a votar? Sí. ¿Por qué? Porque, insisto, primero es un asunto de mi país. Yo creo que, como dicen por ahí, la soberanía se ejerce y también se ejerce a través del voto y de la participación. Y es algo que hoy más que nunca, Román, es algo a lo que no se debe renunciar. Los derechos son derechos a la medida en que se ejercen. Totalmente, totalmente. Y si algo ha demostrado Venezuela es que demanda de la participación de su gente. No participando o dejando esto a la deriva es lo mismo a no hacerlo. Es lo mismo a dejar que otras personas decidan por nosotros. Y en un asunto que además tiene que ver con cada venezolano y con cada venezolana de este país, sin distingo político alguno. No se resuelve quedándonos de brazos cruzados. Y más ahora que, bueno, como bien lo dices, es hoy que se nos convoca a manifestar a través de un referendo consultivo en la reivindicación o reiterar nuestra posición histórica sobre la reclamación de la Guyana Esequiba, pues hay que asistir. Ángel, hay quien dice que participar el 3 sería hacerle el juego o el coro al actual gobierno. ¿Qué opinas? Mira, Román, yo voy a participar por lo siguiente, es por una razón principalmente personal. Yo tengo la mitad de mi carrera política trabajando este tema, que hoy es muy famoso, pero desde hace mucho tiempo es muy importante. En 2013 yo fui al Esequibo. Yo visité el Esequibo junto con otros dirigentes. De hecho, estaba María Corina allí y esas fotos han sido públicas. He participado en la presentación de proyectos de ley, no solamente del proyecto de ley de la fachada atlántica, que lo hicimos en la Asamblea del año 2010, sino en la Asamblea del año 2015 también. Participamos en numerosos debates, participamos ayudando a la Comisión Mixta, participamos del Parlamento Latinoamericano. Es decir, no es un tema nuevo, no es una moda para nosotros este tema, ha sido un trabajo de vida, por lo menos de vida parlamentaria para nosotros, y por eso creo que hay que ir a votar. Y creo que hay que ir a votar no solamente porque estás ratificando tu trabajo, sino decirle a todos los ciudadanos, creo que esto no puede ser, repito, un referéndum para que lo cobre alguien políticamente. Esto tiene que ser un referéndum para que el país tenga una expresión sobre la defensa de un territorio que históricamente nos pertenece. Si lo vemos desde el punto de vista de la coyuntura, por supuesto que va a haber mil interpretaciones, pero la peor que podemos hacer es transformar esto en parte de la coyuntura de la dinámica política actual, porque sí, repito, tiene algo de la coyuntura actual, pero tiene mucho que ver con la historia republicana de este país. Así que creo que lo más cívico y además en rescate de nuestro proceso de participación es la propia participación el próximo domingo en el referéndum. Abro paréntesis en esta conversación solo para informar que en Fundicis ha hecho público que el día de hoy, 27, a las 6:51 de la mañana, hubo un movimiento de magnitud 3.9 a una profundidad de 4.2 kilómetros en Cabo Codera, 36 kilómetros al noreste de Cabo Codera, un movimiento de, repito, 3.9 a una profundidad de 4.2. Si quieren, a disposición tienen la cuenta en la red social X, @rlosinski, para enviarnos sus reportes si es que lo han sentido y desde que suena el país. Estamos en el estudio con María Albert Barrios, con Ángel Medina. Ángel, ¿te puedo preguntar qué te quedó de aquella visita en 2013? ¿Qué viste? ¿Qué encontraste? Lo primero que vimos fue un territorio que hace falta más presencia, un territorio que hace falta más servicios del Estado presentes allí. Lo segundo que vimos es la vida de frontera. Es evidente que cuando tú vas, por ejemplo, a la frontera entre Táchira y Colombia, hay una vida de frontera donde la gente se siente siquivana, no se siente ni venezolana ni guayanesa. Lo tercero que vimos fue la actividad minera.
la actividad minera ilegal, que fue muy presente en todo el Ya en recorrido. 2013. Sí, ya en 2013 eso existía en ese momento. Y tuvimos la oportunidad incluso de visitar el fuerte que está en la isla de Anacoco, un fuerte militar que está desde los años 60 allí, y donde los militares están presentes, están ejerciendo soberanía. Y lo tercero es que en ese momento nosotros fuimos a ejercer soberanía un poco para mover la discusión, porque sentíamos que efectivamente quienes estaban en ese momento en el poder estaban en un modo de inacción, y nosotros quisimos ejercer soberanía, y quizás eso permitió generar un movimiento mucho más claro, mucho más decidido a favor de la defensa del territorio. María Albert dice que vas a participar el domingo. ¿Alguna objeción, comentario, reflexión sobre las 5 preguntas planteadas? Mira, creo que el tema de las 5 preguntas ha pasado por muchos debates y uno de esos de que si están mal redactadas o no. Yo creo que si hay algo que hay que rescatar acá es, bueno, la libertad de elección. Hay quienes van a votar por una pregunta o por otra. No voy a ser yo quien diga por qué va a votar, por qué la gente vota sí, por qué la gente vota no. Yo lo que sí quiero rescatar, Román, es la importancia de este evento que convoca a todas las personas de este país, a toda la ciudadanía, y que no puede recaer sobre la polarización. Es decir, en este país no podemos volvernos a ver en una misma calle para decir quién es patriota y quién es apátrida, o quién está a favor de la soberanía del pueblo y de la soberanía sobre el Esequibo y quién está en contra. Lo que sí es cierto es que ahí hay algo expreso. Creo que hay temas, por ejemplo, que no se pueden dejar guindando, como es el rechazo al laudo arbitral de París, claro, que eso pues por supuesto quedó en el pasado, el apoyo al acuerdo de Ginebra, que además me hace recordar que cada 17 de febrero en esa Asamblea Nacional nosotros reivindicamos la posición histórica sobre el Esequibo. Y además que es un hecho histórico también, notorio, público y comunicacional, que este país nunca ha reconocido la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, y que aquí hay que recorrer a la figura del buen oficiante, pero siempre entendiendo que hace falta más iniciativa de una política exterior que en efecto lleve en alto la bandera de Venezuela y la manifestación popular. Hablando de iniciativa, Ángel, el 4, el referéndum es el 3. Sí. Participen los que participen, voten lo que voten. ¿Qué pasa el 4? ¿Cuál debería ser la presencia? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cuál debería ser la siguiente acción? Bueno, lo primero es lo que arroja el referéndum. Por ejemplo, ahí hay una pregunta respecto a la creación del Estado de Esequibo. Sí, la quinta. Yo como venezolano pido explicación, o sea, pido información, porque crear un Estado no es que hoy se te ocurrió crear un Estado. O sea, ya en Venezuela hay 23 estados que tienen una historia. Jorge Rodríguez dice que el día lunes amaneceremos con 24. Claro, pero ¿cómo? O sea, ¿cuál es la información? ¿Cuál es el territorio? Por ejemplo, yo fui diputado por el Estado Bolívar. Eso me va a arrancar un pedazo del territorio del Estado Bolívar para crear otro Estado. Y eso se le consultó a los habitantes del Estado Bolívar. O cuál va a ser el Estado, cómo se va a conformar, cuáles van a ser los... Es decir, no es poca cosa la creación de un Estado, no es porque se te ocurrió hoy crear un Estado, entonces va a haber un nuevo Estado. Es decir, ¿dónde está el proyecto de ley de eso? ¿Dónde está el marco? O sea, creo que los venezolanos necesitamos información sobre estas ideas. Es como que yo te diga, voy a construir un puente, pero no tengo ni dónde, ni cuándo, ni cómo, ni con qué. O sea, es algo que creo que ahí hay un déficit ciudadano, un déficit de información a los ciudadanos. Pero creo que el 4 vamos a amanecer igual que estamos hoy, defendiendo nuestra soberanía, defendiendo lo que históricamente nos pertenece, defendiendo ante todos los espacios todo lo que de verdad es parte de nuestra soberanía. Pero más allá, creo que esto tiene que ser un llamado a la reflexión a quienes tienen la oportunidad y la responsabilidad de hacer más de lo que han hecho hasta hoy, que les ha faltado mucho por hacer. Y esto no es un tema, repito, creo que lo peor que pudiera pasar el 4 es que esto termine siendo la bandera de tal o cual partido o la bandera de tal o cual gobierno. Si eso es así, entonces vamos a colocar otra vez un error en el marco de una batalla que es histórica. Porque tú se lo preguntas al ciudadano que incluso esté ganado a la idea de votar el domingo y eso es lo que ese ciudadano entiende que puede hacer. ¿Qué más puede hacer ese ciudadano? Lo pregunto. ¿Qué más puede hacer la persona que hoy nos escucha y que se siente sensibilizada y dice, sí, yo voy a participar? Bueno, ¿qué más? Yo creo que lo primero es dar con todas las fuentes de información posibles. Yo creo que vale la pena hacer referencia aquí y sin ánimos de cuña publicitaria al esfuerzo de la sociedad civil, del Colegio Venezolano Internacionalistas, de expertos que han publicado en sus columnas cuál ha sido la posición de Venezuela sobre la recuperación del Esequibo. Mi mapa, el Esequibo de Venezuela, es una de las organizaciones que además ha estado muy involucrada en todo este proceso de la convocatoria del referendo consultivo, pero sobre todas las cosas estar
en alerta cívica. Y cuando yo digo en alerta cívica es no esperar que nos llegue la información a través de Twitter o a través de las redes sociales o que lo veamos por televisión. Esto es un asunto histórico y ese arraigo nacional que debemos tener sobre nuestro patrimonio cultural, sobre nuestro patrimonio histórico, sobre nuestro territorio, tiene que ser iniciativa de cada quien. Es una responsabilidad tanto individual como colectiva, y de ahí en más es a estar en esa alerta cívica, a seguir muy, muy, muy al pendiente, porque aunque lamentablemente estas posiciones y las acciones que se puedan tomar pues recaen solamente en quienes encuentran en la posición de poder y en quienes terminan pues llevando la titularidad de la política exterior, no menos importante es que la manifestación popular a través del voto, de la participación, de la movilización, tiene que hacerse sentir, y este debe ser un llamado constante. Claro. Hablando de constancia, Ángel, y son María Albert Barrios y Ángel Medina quienes nos acompañan, este tsunami informativo de las últimas semanas puede convertirse después en un chinchorro informativo y que nada se diga hasta dentro de tantos meses o años cuando vuelva a ser noticia esto. Es muy posible, y por eso creo que estamos en una oportunidad para algo que yo creo que es fundamental, crear conciencia, así como nosotros nos mandaban a pintar en el colegio la zona en reclamación, ¿nos acordamos? Sí, claro. Pero nunca nos enseñaron lo del Acuerdo de Ginebra, nunca nos enseñaron lo del laudo arbitral, no nos enseñaron, yo lo aprendí después. Si esto es una oportunidad para que desde el más pequeño hasta el más grande conozca la historia con detalle, es una buena oportunidad para crear conciencia ciudadana, y eso es fundamental en cualquier país. Cualquier país que tenga memoria histórica, que sus ciudadanos tengan conciencia de esa memoria histórica, es bueno porque fortalece el sentimiento nacional, fortalece el sentido de soberanía, fortalece el sentido de ser parte de algo que tiene una lucha histórica. Y yo creo que esto es lo rescatable de todo este tema, que va a seguir, Román, porque yo sí creo que el chinchorro puede pasar unos meses, pero es que ahí está la Corte. Y la Corte va a seguir sesionando y va a seguir llamando. Y se espera que para el año 2026 pueda haber incluso una resolución sobre este tema. Entonces, eso va a seguir al menos en los próximos 4 o 5 años, y vamos a tener que estar muy pendientes todos para que, repito, esto sea un tema de Estado. Todavía falta, mira, una de las cosas que nosotros pedimos es que se llame a muchos expertos que hasta ahora no se han llamado. Claro. Gente que ha sido embajadora, gente que ha estado en Naciones Unidas, gente que sabe muchísimo de este tema, no la han llamado. Y yo creo que eso es un error garrafal, porque no puedes llamar al que compagina contigo ideológicamente. Tienes que llamar al venezolano que compagina contigo en la defensa del territorio y que tiene una experiencia. Así que ese es un llamado que hacemos también aquí. Si tu discurso va en el sentido de hacer un lobby en conjunto, pues amplía Claro. ¿Sabes? Tu consulta. Sí. O sea, que se escuchen voces de todos lados. María Albert, ¿qué esperas el día 4 del Ejecutivo? Me refiero con el Ejecutivo a la presidencia, a la Cancillería, incluso al Ministerio de la Defensa. ¿Qué esperas el día 4? ¿Cuál debe ser el pronunciamiento? Que de verdad haya una buena y genuina interpretación de los resultados de este referendo consultivo. ¿Cuál sería un error? ¿Cuál sería un error? Dejar esto solamente como una campaña política o un asunto de publicidad. Esto es un tema que, como bien lo acabas de decir, Román, no debió haberse manejado de 3 meses acá. Este tema trae mucha tela y lamentablemente la mala conducción de esa política exterior es lo que nos trae hoy a acelerar la ofensiva diplomática por todas las amenazas que implica el hecho de que nosotros perdamos un territorio que nos pertenece. ¿Por qué? Porque ha habido patrullaje en la zona, pero no precisamente del Estado venezolano. ¿Por qué? Porque han habido concesiones unilaterales a transnacionales y no precisamente de parte del Estado venezolano. ¿Y qué necesitamos para eso? En ese sentido esto? se ha sido respetuoso. Que en este sentido ha sido respetuoso porque... Ingenuo. Mira, yo no sé si es un asunto de ingenuidad o si en el fondo había otra política estratégica más allá de lo que es refugiarse en la figura del buen oficiante del Acuerdo de Ginebra de 1966. Y quiero con esto insistir en algo. En la época en que aquí estuvimos a punto de caer en Stoppel, que fue en el 2004, cuando dijimos, no, bueno, no pasa nada si Guyana da concesiones unilaterales, al año se creó Petrocaribe. Y para nadie es un secreto que Venezuela ha tenido una política especial para las naciones del Caribe, que por cierto hoy están a favor de Guyana. Y eso pues da cuenta de que aquí pudo haber habido una política estratégica muy por debajo o quizás más bien por encima de lo que ha sido una posición de Estado, la defensa del Esequibo. Y mal haríamos en interpretar que el resultado del domingo entonces sirve para hacer una campaña política más o una propaganda política más donde siempre hay un enemigo exterior
Y nosotros aquí estamos más unidos que nunca. Yo creo que aquí el momento propicio es demandar la unidad nacional, y cuando digo demandar la unidad nacional es reivindicarla, valorarla y hacer ver que aquí los grandes problemas del país, y sobre todo de interés nacional, tienen que resolverse con la participación popular y respetarla sin querer ponerle un tinte político o un tinte propagandístico. Necesario es reaccionar. Ángel, ¿algo para cerrar? ¿Alguna reflexión final? No, yo creo que al final lo más importante de esto es que estamos hablando de un tema histórico, estamos haciendo consciente en la sociedad venezolana un tema histórico. Creo que no podemos caer en el error de partidizar o ideologizar este tema, porque no es ni partidizable ni ideologizable. Creo que este es un tema de todos los venezolanos y la Constitución claramente lo determina además. Es un tema constitucional. Y yo creo que nos toca a todos los venezolanos defender lo que es nuestro, por historia. Y ese es el llamado que hacemos. Y que sea en todos los espacios. No solamente que esto se agote porque se hace un referéndum y se resolvió. Queda mucho por hacer, Román. Queda mucho por hacer a todo el que me escucha. Queda mucho que como ciudadanos tenemos que demandarle a quienes lamentablemente están en el poder para que hagan. Sí. Ángela, gracias por esta visita. Gracias. Gracias, Román. Gracias por su visita. María Albert Barrios, dirigente político, miembro de Primero Justicia. Ángel Medina, dirigente político también. Hay que decir que fue vicepresidente del Parlatino 2016-2020. Le ponemos al